Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, vamos a hablar con Patricia Borja. Ella es especialista en temas de seguridad social, sobre lo que se dijo en el debate del domingo entre los candidatos en el tema relacionado al IES. Patricia, buenos días, gracias por acompañarnos. Hubo muchos temas sobre el IES que de alguna manera después de analizarlos no son tan ajustados a la realidad. Lo que quedaría ahí es que eh, lamentablemente al IES se lo manosea y se lo usa como tema político. Buen día. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Ciertamente hubo algunos aspectos generales, por una parte, en el caso del debate, por parte de menciones en general de los dos candidatos, pero también hubo algunos otros detalles más bien vinculados, por ejemplo, con el particular de que los dos candidatos coinciden en abordar o en que se debe, mejor dicho, abordar tan solo una de las aristas de la problemática del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y por ese motivo me permitiría mencionar que ambos tienen una visión reduccionista, por así decirlo, del abordaje de la problemática del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿A qué arista me refiero? Me refiero a que los dos coincidieron y mencionaron de esta manera que la problemática del IES se solucionaría únicamente con el incremento del número de afiliados. Mencionaron sí algunos otros detalles, pero este fue de alguna manera un aspecto central. Los dos coincidieron en este particular, pero no se debe perder de vista que aun cuando la Constitución dispone que el sistema de seguridad social es universal y público, lo que implica que debería garantizar una cobertura para toda la población. Y que claro, esto no es una realidad que se haya logrado y tampoco es algo que se vaya a lograr de forma inmediata, porque se requiere de varias acciones, una de ellas la seguridad jurídica, que generalmente es tan escasa en nuestro país, pero de otros factores también. Pero al generar un escenario de esta naturaleza en el que haya un mayor número de afiliados, sí se generarían mayores ingresos para la institución. Pero también hay que pensar en la otra cara de la moneda, por denominarlo de esta forma, porque también esto representaría mayores potenciales gastos para la entidad, por concepto del financiamiento de las prestaciones a las que tendrían derecho. Obviamente, siempre que cumplan con los requisitos previstos por la normativa. En este caso, las prestaciones de corto plazo que les podría mencionar, las relacionadas con el seguro de salud individual y familiar. Pero no se mencionó de forma detallada y claro, la modalidad del debate, la metodología, tampoco dio lugar a un mayor tratamiento o desarrollo de alguna forma. Pero también hay otros aspectos como lo ha señalado la Organización Internacional de Trabajo, como lo señala la Asociación Internacional de Seguridad Social, en términos de la gobernabilidad, la gestión institucional del IES, la calidad de los servicios y prestaciones, la sostenibilidad de los fondos que administra, los mecanismos de control interno, externo, entre otros factores. Entonces, no es adecuado reducir realmente el abordaje de este tema a la situación del empleo. Sí, es un Eso, factor muy importante, eso sí, pero no es eso, el único. eso hace notar que no tienen planes, que el tema es solamente ese. Tenemos que recaudar más para tener un mejor servicio. Están pensando además básicamente en el sistema de pensiones. Y se hacen acusaciones de que sí, el presidente Noboa había, a través de su presidente, el directorio del IES, dicho que se va a aumentar la edad de jubilación. Es decir, ya se hizo un plan que está presentado durante el gobierno de Lazo, que nadie se lo ha atrevido ni siquiera a ponerlo sobre su despacho, sobre su escritorio, porque es un tema, digamos,
más o menos radical. En este caso sí hubo este de alguna manera, esta acusación de parte de la candidata González hacia el candidato Noboa, pero también basándose en un documento, una publicación que incluso luego de la verificación, por ejemplo, de Ecuador chequea, y también partiendo de lo que había venido señalando el presidente del Consejo Directivo, representante del Ejecutivo en ese máximo órgano de gobierno, más bien uno de los planteamientos era que em, se implemente esquemas de incentivos, no se detallaba cuáles ni se conocían mayores detalles para que los afiliados decidan postergar su decisión de presentar la solicitud de jubilación. No había como un planteamiento así precisamente expreso de incrementar la edad de jubilación. Pero claro, tenemos este insumo de esta comisión interdisciplinaria que fue, como usted lo mencionó, que fue conformada por el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, pero no ha habido, y esta ha sido la problemática a lo largo de todos estos años, no ha habido esa voluntad política de los distintos gobiernos de turno, de las distintas administraciones antes del Congreso Nacional, ahora de la Asamblea Nacional, para abordar esta temática. También en el marco de esta discusión me parece importante, a más de lo que señalaron en el debate, también me parece importante revisar los planteamientos concretos que constan en los planes de trabajo de estos dos binomios. Por ejemplo, en el binomio de la Revolución Ciudadana en alianza con Reto, mencionan líneas generales, muy generales, respecto de reformar a profundidad el IES, pero no se menciona cuál sería el enfoque, cuál sería el alcance, los tiempos y los ámbitos inmersos o que estarían involucrados en esta situación. Podría sin duda, a lo mejor, o a lo mejor está relacionado con reformas legales también, aspectos como garantizar la transparencia de los estudios actuariales, mejorar la cuantía de las prestaciones. Mejorar la cuantía y dignificar las prestaciones es otro planteamiento. Pero esto implicaría, porque mejorar la cuantía significaría un incremento de los montos de las prestaciones. Pero ¿y de dónde saldrían los ingresos para poder financiar? Entonces, todo es importante que parta de un análisis técnico. En el caso del otro binomio de ADN, pues lo que señalan es que también es importante mejorar las condiciones de las prestaciones a través de una reingeniería de procesos. No se menciona mayores detalles tampoco. También hay este otro planteamiento general de que se propendería a expedir el reglamento general a la Ley de Seguridad Social. Y bueno, en este caso, personalmente sí me genera una inquietud de por qué luego se llegaría a expedir y por qué hasta el momento no se ha expedido. Pero además también resultaría de alguna forma contradictorio en atención a lo que ha venido señalando el representante del Ejecutivo de que sería indispensable una reforma legal en el ámbito de pensiones y de salud. Ahora, también es motivo, me parece importante resaltar, por ejemplo, em, lo que señaló en este caso la candidata González, por ejemplo, en el sentido de que en el IES debería haber los mejores perfiles. Se debería analizar en todos los cargos que se reúna justamente los perfiles. Claro que también tenemos que analizar cuáles eran los perfiles de quienes fueron representantes del Ejecutivo en el gobierno, tal como lo afirmó la candidata González en su gobierno, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, y todas las decisiones que con su voto, con el voto de quienes fueron representantes del Ejecutivo de aquella época, pues fueron aprobadas y en muchos de los casos en desmedro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un ejemplo, la resolución número CD501 que modificó las tasas de aportación y que, de acuerdo con lo que ha señalado el OIT y también según un informe de la Contraloría General del Estado, dejó en una situación más complicada al Fondo de Salud y al Fondo de Pensiones. Pero el punto central sobre esto y por qué mencioné este particular es que uno de los problemas que ha resaltado el OIT respecto del IES es la presencia de administraciones pasajeras y generalmente poco técnicas. Entonces, sí me preocupa en general que se mencionan
ideas sin mayor detalle, sin mayor impacto, por así decirlo, y no hay un desarrollo y no hay como una estructuración de un plan o no se evidencia esto respecto de ninguno de los binomios. Ahora, en el caso del candidato Noboa, él señalaba que se debe eliminar, por ejemplo, el call center de agendamiento de citas. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos en la actualidad? Desde noviembre del año anterior, el IES implementó un nuevo sistema de agendamiento de citas a través de un chatbot. También hay el call center, un chatbot denominado EasyBot. Y bueno, es un mecanismo en el que uno de los requerimientos del mismo sistema es colocar la dirección domiciliaria aproximada del afiliado, pero de lo que he podido revisar desde hace unas 2 semanas y antes, además de generar el mensaje de que no hay disponibilidad de citas, pues está generando en algunos casos ofertas de citas para lugares unidades médicas en otros cantones, incluso en otras provincias. Entonces, es importante y sería indispensable que se solvente este particular para garantizar también, como lo ha señalado el OIT, eh, servicios de calidad. Entonces, son varios factores y no veo realmente que haya una perspectiva detallada, estructurada, de la forma en la que se debería abordar esta temática, que es muy importante porque es un derecho eh, cuya garantía es un fin primordial del Estado ecuatoriano, Pero sí la según la usan Constitución. para hacer temas electorales. Son las 8:56. Estaba hablando con Patricia Borja, analista en temas de seguridad social. Patricia, buenos días. Y claro, ningún candidato se refirió a la necesidad de una reforma estructural y que cada gobierno lo sigue pateando para adelante, pero Patricia, a su criterio, ¿una reforma estructural implicaría necesariamente, por ejemplo, que se incremente las aportaciones o los años de jubilación? ¿Cómo lo ve usted, tal y como está la situación crítica del IES? En este caso, lo primero que le puedo mencionar es que, tal como establecido la Corte Constitucional, es importante que para que haya reformas en esta materia se cuente con insumos técnicos. Uno de ellos, los estudios actuariales, actualizados y específicos. Lo que se conoce a través de la página web del IE son los estudios que tienen corte el 31 de diciembre de 2020. En el año 2023, según consta en una de las actas de sesión del Consejo Directivo, de marzo del año 2023 se había dispuesto que se realicen los estudios con corte a diciembre de 2022 en lugar de continuar con los estudios con corte a diciembre del 2021, pero todavía no han sido puestos en conocimiento de la ciudadanía. Entonces, realmente la Corte ha establecido otros varios parámetros, pero es importante y también partiendo de este programa de asistencia técnica que proveyó la OIT al IES desde el 2018 y hasta el 2022, pensar en e implementar un plan estructurado en el que se garantice la transparencia de la información para que todos los ciudadanos podamos conocer la situación real del IES, pero además que se realice una suerte de determinación entre aquellas medidas que deben ser implementadas en el corto plazo, como serían las relacionadas con la gestión institucional en el ámbito del talento humano, del mejor aprovechamiento de los recursos, de los controles internos y externos, entre otros particulares para garantizar eficiencia en la prestación de los servicios y en su calidad como tal, pero también en alguna medida en términos de sostenibilidad. Y claro, también es indispensable y no se puede perder de vista que es necesario que haya una reforma estructural a la Ley de Seguridad Social, porque como lo ha advertido en varios informes la Organización Internacional del Trabajo, y es una realidad, el marco normativo en materia de seguridad social en lo aplicable al IES tiene muchas deficiencias. La Ley de Seguridad Social está vigente desde el 2001, la Constitución lo está desde el 2008. No necesariamente la ley desarrolla el marco constitucional vigente. También ha sido... Ha sufrido varias declaratorias de inconstitucionalidad. Hay varias normas que no han podido ser implementadas. El Consejo Directivo ha tenido que emitir una serie de resoluciones
En la página web se puede observar 691 resoluciones. Claro que muchas han sido codificadas, están algunas varias derogadas, pero esto no coadyuva la seguridad jurídica, que es un derecho garantizado por la Constitución. Entonces, el marco normativo es muy disperso y sería indispensable que haya reformas. Hay varias recomendaciones en los estudios actuariales del 2020, pero el principal problema es que no se evidencia esta voluntad Porque no es política. un tema que sea políticamente popular para los candidatos. Ahora habrá que esperar que se den las elecciones, a ver quién gana y saber si es que ese candidato decide por hacer una reforma jurídica y profunda a la seguridad social. Ya lo estaremos conversando. Le queremos por el momento agradecer. Son las 9 de la mañana. Patricia Borja, gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Milton y Verónica, por la invitación y por la oportunidad. Un excelente día. Excelente día y así nos despedimos de este miércoles, pero nos vemos mañana. Un abrazo.